En el crepúsculo teñido de rojo sangre, 4 figuras emergen de la polvareda del valle. El guerrero apache cojea. Sus ojos arden con la mezcla de miedo y determinación, mientras a su lado, sus 3 hijos gemelos, pequeños pero de espíritu indomable, se aferran a él con fuerza, conscientes de que la sombra de la tribu se cierne tras ellos. El rancho de la viuda campesina aparece entre la aridez del desierto. Última esperanza y refugio precario en medio de un mundo que apenas perdona. El aire está seco, cortado por el susurro distante del viento que arrastra hojas secas y el lejano eco de cascos que golpean la tierra dura. Los cactus al borde del camino parecen estar en eterno vigilia. Sus sombras alargadas dibujan patrones inquietantes sobre la madera envejecida del rancho aislado. Más allá, las montañas resguardan secretos antiguos, microscópicos testigos del drama que está a punto de desatarse. La noche se avecina, y con ella un riesgo invisible, pero inexorable. El guerrero apache sostiene débilmente el peso de su cuerpo, sus músculos tensos no solo por la dolorosa herida que ahora sangra en silencio, sino por el miedo que lo consume desde dentro. En sus ojos, la tormenta de dudas. Su tribu lo busca, acusándolo de traición, mientras sus trigémeos, inocentes guardianes de un legado que quizás ni comprendan, guardan en silencio la esperanza de un mañana menos cruel. La viuda campesina, de mirada firme y manos curtidas por años de trabajo, solitario, siente que este encuentro es un desafío mayor que cualquier tormenta del desierto. Su rancho, cortaviento contra un mundo hostil, será su baluarte, pero también su cárcel si la ira tribal rompe las puertas de madera. La decisión de proteger a este guerrero marcado por su pasado dividirá no solo sus destinos, sino también las lealtades invisibles que atan cuerpos y almas. Entre la tradición y la necesidad de supervivencia, se planta la semilla de un conflicto que podría incendiar la vasta frontera. Las alianzas inciertas, entretejidas con temor, dan paso a un riesgo aún no medido. ¿Puede una viuda campesina desafiar el furor de la tribu para salvar a un hombre exiliado? ¿Serán sus trigémeos la clave para reconciliar 2 mundos o la chispa que desate la calamidad? Los ojos del guerrero apache y la viuda se cruzan por encima de las llamas parpadeantes del fuego crepitante. Los niños, hasta ahora silenciosos, perciben en el aire la tensión que alza el pulso y congela la esperanza. Desde el borde del horizonte, el eco clandestino de cascos que galopan se aproxima, resonando con fuerza creciente. La amenaza se siente tangible. Los segundos se vuelven eternos, mientras la sombra de la tribu aparece lentamente, mezclando polvo con odio y justicia inquebrantable. Protección y traición, alianza y venganza, se ciernen pesadamente sobre este pequeño refugio. De repente, un grito lejano rompe la quietud. La noche ha sido atravesada sin aviso. Voces de guerra, siluetas que emergen con paso firme contra la oscuridad, anunciando que el pasado no está dispuesto a perdonar ni a olvidar. En ese preciso instante, el guerrero apache comprende que el destino de su familia y la frágil esperanza que ha encontrado en la viuda penden de un hilo cortado por la ira tribal. La frontera ha despertado, y con ella una tempestad que promete cambiarlo todo. Muchos compañeros de ruta que siguen nuestras leyendas por estas tierras agrestes nos han contado que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces borra sus suscripciones sin aviso. Antes de que la próxima tormenta tribal estalle y se revele un nuevo capítulo,
Echa un vistazo rápido ahí, abajo del video, y asegura que todavía eres parte de nuestra tribu para no perder el hilo de esta saga. No queremos que ninguna de las voces de este valle quede al margen. Revisa tu inscripción ahora y únete a nuestra historia. La noche descendía con un silencio tenso, apenas roto por el crujido quemante del fuego que iluminaba las figuras alrededor. El guerrero apache aferraba a sus hijos trigémeos contra el pecho, inhalando el aire seco, mientras sus ojos escudriñaban la lejanía con una mezcla de esperanza y temor. Cada latido parecía golpear como un tambor en sus oídos, resonando con la inminente llegada de la patrulla que acechaba. Sus cascos ya dibujando sombras que danzaban al borde del horizonte. La viuda se adelantó un paso. Sus manos endurecidas por años de lucha apretaron con firmeza las del guerrero. No había palabras, solo el pesado lenguaje de miradas cargadas de promesas y miedos compartidos. Su rancho, bajo el manto silencioso de la luna creciente, se erguía frágil como un último refugio en un mundo que parecía dispuesto a devorarlos. Dentro de esas paredes desgastadas, la vida había resistido tormentas y sequías, pero nunca un vendaval como el que se avecinaba ahora. Los niños susurraban entre ellos, sus voces apenas audibles, mientras sus ojitos reflejaban el fuego, intentando invisibilizar el terror que arrojaba sombras en sus corazones. El más pequeño, con la inocencia que aún no entiende la dureza del destino, aferraba con fuerza una pequeña figura tallada en madera, un talismán silencioso que la abuela les había dado, prometiendo protección de los espíritus antiguos. Un crujido distante captó la atención de los adultos. El viento había cambiado, trayendo consigo un olor acre, mezcla de tierra removida y la ferocidad impresa en el galope de la inminente tropa. El guerrero apretó los dientes. Un punzante dolor recorrió su herida abierta, pero mucho más hiriente era la tormenta que crecía en su interior, la certeza de que la tribu no perdonaría. La acusación de traición lo había exiliado, pero aún en el exilio el deber permanecía: proteger a sus hijos y mantener viva la llama del honor en medio del castigo. La viuda, consciente del riesgo que asumía, dibujó un plan improvisado en su mente. No habría armas para enfrentar la tormenta que se acercaba. Solo el ingenio, la determinación y la delicada alianza naciente entre ese grupo marcado por el destino. Sabía que la frontera demandaba sacrificios que sobrepasaban la materia, sus tradiciones, sus creencias, su humanidad misma. De alguna manera, esta noche se convertía en el eco de todas las apuestas perdidas y ganadas en la aridez de esas tierras implacables. «Necesitamos tiempo», murmuró la viuda, su voz áspera y corta, mientras guiaba sigilosamente a la familia hacia el interior del rancho. Las tablas viejas crujían sutilmente bajo sus pies, y en la penumbra el silencio solo incrementaba la tensión que comprimía el aire. Cada respiración era un desafío, un intento tembloroso por no delatar su escondite a ojos invisibles. El guerrero se recostó contra la pared. Sus dedos temblorosos sostuvieron con fuerza la pequeña mano de uno de sus hijos. La sombra de la tribu parecía alargarse sobre ellos, un manto de juicio y venganza que prometía arrasar con toda esperanza. Sus pensamientos eran un torbellino donde se mezclaban remordimientos y la ardua decisión de persistir, de desafiar el destino que lo había condenado. La imagen de sus ancestros, guardianes de tradiciones inmorales y sin compasión, ahora confrontaba la realidad cruda de un mundo donde la supervivencia exigía nuevas leyes, escritas entre la madera y la arena. De pronto, un golpe seco resonó en la puerta principal. El tiempo pareció detenerse. Silencio absoluto.
Luego otro golpe, esta vez con más fuerza, como la amenaza se materializara en manos violentes dispuestas a someter, a dar fin a la farsa de protección. Los ojos de la viuda se entrecerraron, mientras un pensamiento acerado rompía su corazón. ¿Serían capaces de defender al forastero que desafiaba los códigos sagrados? ¿O seríamos todos condenados al fuego de la ira tribal? Los niños, percibiendo la gravedad, se ocultaron bajo la vieja mesa de madera, estrechándose en un abrazo que buscaba conjurar el miedo. La viuda colocó un dedo sobre sus labios en un gesto de silencio absoluto, y luego tomó una vieja escopeta del rincón, su único recurso, su último grito desesperado ante el caos inminente. Una sombra apareció en el umbral, primera figura de la patrulla. La voz rugió sin pedir. Permiso. Guerrero traidor, entrega a los niños y termina con esta farsa. El guerrero, a pesar del dolor que oprimía su pecho, alzó la mirada con una mezcla de furia contenida y la tristeza resignada de un hombre que conoce la soledad del juicio. La viuda apretó el gatillo. Un destello rompió la oscuridad y el silencio. Una respuesta clara ante la amenaza que parecía devorar el último resquicio de esperanza. Pero entonces, otro sonido emergió de la oscuridad. Un aullido largo, un grito ancestral que parecía venir de las montañas y de la tierra misma. Los miembros de la patrulla se congelaron, sus rostros tensos mientras miraban hacia el borde del bosque, donde entre sombras, figuras emergían, guerreros de la tribu, no solo sedientos de venganza, sino con un propósito oculto aún más profundo y oscuro. La batalla por el rancho estaba a punto de comenzar, pero lo que nadie sabía aún era que en esa lucha, un secreto enterrado como las raíces de los cactus comenzaría a descubrirse. Un secreto capaz de alterar para siempre la relación entre la viuda, el guerrero apache y la tribu que los buscaba. Un susurro, apenas audible, cruzó el viento antes de que la tormenta humana estallara. En el corazón de la montaña, donde la luna acaricia la sangre, yace la verdad que nadie desea enfrentar. Y con esas palabras omitidas en la sombra, la frontera se preparaba para enfrentarse a un destino aún más oscuro y complejo que cualquier batalla anterior. El eco de los golpes en la puerta resonó con una fuerza ominosa que heló la sangre en las venas de quienes se escondían dentro del rancho. La viuda, con la escopeta firmemente apretada entre sus manos, sintió el temblor de la tensión apoderarse del aire, como si cada instante alargara la sombra de la muerte hasta envolverlos por completo. Los ojos del guerrero apache se clavaron en esa puerta temblorosa, su mente un laberinto de recuerdos y promesas rotas. No había vuelta atrás. El primer grito, áspero y autoritario, desgarró el silencio. Guerrero traidor, entrega a tus hijos y termínalo ahora. La voz venía de un hombre joven, cuya arrogancia apenas escondía la dureza templada en jornadas sin fin. Bajo el sol despiadado, nadie respondió, solo el crujir del fuego y la respiración contenida. La viuda alzó la escopeta, la luz de la luna reflejándose en el cañón. Mientras apretaba el gatillo, su mirada se encontró fugazmente con la de su huésped. En esos segundos, muriendo entre ambos, hubo un pacto silencioso. Defenderán su pequeño mundo contra la tormenta que se avecinaba, sin importar el precio. Un disparo quebró la quietud, y la puerta vibró con un estallido que estremeció la estructura. El guerrero sintió el golpe punzante de una punzada en su costado, pero su cuerpo se negó a doblarse. Sus hijos comenzaron a llorar, un llanto ahogado que reverberaba en el pecho de cada uno dentro del rancho. La viuda
Les hizo una señal para que permanecieran en silencio, ocultos tras la vieja mesa. El polvo y la furia se arremolinaban fuera, entre las figuras que se perfilaban recortadas por el brillo tenue del fuego. La patrulla avanzaba con órdenes inflexibles, pero algo cambió en la atmósfera cuando un lamento profundo, un grito que parecía brotar de las entrañas mismas de la tierra, detuvo sus pisadas. Miraron hacia la espesura de los montes, donde las sombras parecían cobrar vida. Entre los árboles, ojos brillantes se alzaron silenciosos. No eran solo guerreros, eran fantasmas ancestrales, espectros que cargaban la memoria de un tiempo en que esas tierras todavía vibraban con la magia de sus mayores. La presencia tribal irrumpía como una fuerza implacable, avanzando para reclamar lo que consideraban suyo, pero quizás también para proteger un misterio mayor. El guerrero apache, con el rostro bañado en sudor y sangre, conocía ese llamado. En sus venas ardía la promesa de venganza y redención, pero también el peso inmenso de un secreto olvidado por casi todos, salvo por los ancianos que observaban desde lejos, como sombras en el crepúsculo. La viuda apretó sus manos y sintió la mezcla corrosiva de temor y valor. Allí, en esa pequeña habitación iluminada por el fuego titilante, la frontera no era un lugar geográfico, sino un abismo de lealtades fracturadas. Proteger a aquel hombre era desafiar siglos de tradiciones, del honor que se desangraba en cada embestida. Sin embargo, sus hijos, frágiles y fuertes a un tiempo, parecían custodios involuntarios de un futuro incierto. De repente, un golpe seco contra la ventana los hizo saltar. La sombra de un hombre aparecía, firme y decidido. El guerrero apenas pudo alzar la escopeta para cubrir el movimiento, sintiendo que el tiempo se comprimía en una espiral que marchaba hacia el desastre. Una voz nueva, femenina y resonante penetró el aire con autoridad. «Detened vuestra marcha. No aquí. No hoy». Nadie se volvió, pero la tensión entre ambos bandos se tornó eléctrica. La viuda comprendió que esa voz era la clave, un catalizador inesperado que podría inclinar la balanza para salvar o destruir aquello que apenas había comenzado. Los cascos retumbaron nuevamente al unísono, más cercanos, más amenazantes, pero las palabras arrojaron una sombra de duda. La batalla parecía suspendida en un hilo invisible que los mantenía en un equilibrio frágil, como si ese instante fuera un latido antes del estallido. El guerrero apretó los dientes, sintiendo la herida arder con cada respiración. Sus hijos, aferrados a él con inocencia y miedo, se convirtieron en un faro de resistencia silenciosa. Sus miradas se entrelazaron con la de la viuda, quien la chispa implacable de una verdad oculta. Sus labios pronunciaron con un susurro que sólo ellos parecían oír: «No es la espada ni la pólvora lo que definirá esta noche, sino la verdad enterrada bajo la mirada de la luna». Mientras esa afirmación se desvanecía, el fulgor de antorchas apareció más allá del horizonte, disipando las tinieblas y lanzando destellos sobre un terreno que sería testigo del próximo choque. Un viento frío se coló por las rendijas, apagando el fuego por un momento. En el silencio absoluto que siguió, el guerrero apache sintió como un peso invisible, más que su herida física, le apretaba el pecho. La certeza de que esta noche el destino no solo decidiría quién viviría, sino qué secretos del pasado se revelarían para siempre. Y justo cuando los primeros gritos de guerra comenzaron a romper la calma, un estremecedor grito de mujer se escuchó desde la linde del bosque, atravesando el aire con una mezcla de advertencia y plegaria. Era un llamado que nadie esperaba,
el preludio de una traición que nacería donde menos se imaginaban, y que pondría a prueba no solo la fortaleza de la viuda y el guerrero, sino el propio significado de familia y supervivencia en la frontera. El rugido de los cascos combatía con ese grito, y mientras las sombras convergían en el rancho, el secreto junto a los trigemios se erguía como una llama titilante, vulnerable pero desafiante, lista para encender una tempestad capaz de cambiarlo todo. El impacto del disparo resonó como un trueno sordo en la quietud de la noche, sacudiendo las viejas paredes del rancho y disparando un alarido contenido en los corazones de quienes habitaban ese refugio precario. La viuda apretó los dedos alrededor del cañón aún humeante, su respiración áspera quebrándose en cortos jadeos. El fragor externo no parecía disuadido, mientras la voz autoritaria de la patrulla volvía a sentir la urgencia de su exigencia. El guerrero apache, encorvado por el dolor, sintió el ardor de la herida aumentar con cada latido. Sus ojos, encendidos por una mezcla de furia y derrota, buscaban frenéticamente en la penumbra un camino que no fuera a la rendición. Los niños, ocultos tras la mesa, entrelazaban sus manos con esperanza muda, notando el temblor en el pulso de su padre, ese faro titilante en una tormenta de desesperación. La viuda, con la firmeza de quien ha enfrentado más inviernos que promete la vida, dio un paso hacia la puerta, intentando suflar la tensión que enmudecía el aire. Sus palabras, apenas un susurro, se perdieron en el crepitar del fuego, pero el gesto era claro. No había magia ni engaño que detuviera la verdad que ardía en sus almas. Unos segundos le bastaron a la patrulla para intensificar sus golpes, como si la madera pudiera dar paso a la furia contenida de generaciones enteras. Pero entonces, un sonido que no pertenecía al hombre, ni al hierro, ni a... La pólvora se alzó en el frío silencio, un ulular desgarrador que emergía del bosque, profundo y ancestral, como un eco de tiempos perdidos. Los hombres de la patrulla se detuvieron, sus armas vacilando, sus miradas atrapadas entre la lógica y el temor. Del retazo negro de la noche surgieron formas que más parecían sombras vivas que figuras humanas, guerreros de la tribu, no simples cazadores de traidores, sino custodios de secretos enterrados en la raíz misma de esa tierra de cactus y arena. El guerrero apache, a pesar del peso que lo hería, se irguió apenas, sintiendo cómo un fuego nuevo encendía su espíritu. No solo se trataba de la lucha por la vida, sino de una batalla más profunda, de un pasado que reclamaba justicia y reconocimiento. Sus hijos, broncíneos y silenciosos, apretaban su cuerpo con la inocencia de quienes aún desconocen los juicios que dividen a los hombres. La viuda, consciente de que aquella noche se tejía el destino de muchos, exhaló un aroma de resolución, una promesa en la sombra. Doblegar el futuro requería no solo valor, sino la voluntad indomable de desafiar a los fantasmas que acechaban con lanzas invisibles. Con paso decidido, cerró la puerta y bloqueó el acceso con una vieja tranca que no había cedido ante ningún vendaval. Allí, en ese pequeño universo de tablas desgastadas, las fronteras entre enemigos y aliados se desdibujaban, conformando una línea que solo las cicatrices podrían trazar. Los ojos del guerrero encontraron nuevamente los de la viuda, ahora brillando con determinación. Compartían un lenguaje sin palabras, fruto de la complicidad forjada en la incertidumbre. El tiempo se tornó un cuerpo indivisible. Cada latido resonaba como una señal de alerta en medio de ese quieto huracán. Un estruendo rompió la ventana lateral. La sombra de un hombre intentaba asomarse,
pero fue detenido por la rápida mano de la viuda, que sin dudar descargó otro disparo hacia la oscuridad. El grito ahogado de aquel intruso se disolvió en la nada, pero no amedrentó a la patrulla, que ahora parecía atrapada entre la fuerza humana y una presencia intangible. Cuando la luna ascendía, bañando la tierra seca con su luz plateada, una figura emergió lentamente del bosque. Era una mujer envuelta en pieles, con ojos que reflejaban el peso de generaciones y la calma antes del conflicto. Su voz, firme y resonante, atravesó la tensión. No es aquí donde debe romperse esta noche. Las armas se estabilizaron un instante. Las palabras pendían en el aire, como si del mismo viento dependiera el equilibrio entre la guerra y la tregua. Nadie se atrevía a desafiar esa autoridad, aún sin saber si llevaría paz o una traición aún mayor. La viuda comprendió que esa voz era la puerta hacia un enigma mayor, un secreto que no solo guardaba heridas, sino la llave para desatar la tormenta o calmar sus aguas. Sus hijos, confiando en ese instante de respiro, se aferraron más fuerte a su padre, sus miradas combinándose como un pacto silencioso de supervivencia. Pero la calma fue efímera. Un grito de mujer cortó el aire, un lamento que parecía venir desde las entrañas mismas del bosque, un aviso cargado de desesperación y advertencia. Era el preludio de algo tan inesperado como peligroso, una traición que comenzaba a germinar entre sombras y juramentos rotos. El guerrero apache, sintiendo la presión de la herida y del destino, apretó los dientes. El futuro de sus hijos y el frágil refugio que la viuda había erigido pendían ahora de un hilo invisible, tensionado por fuerzas que aún ignoraban su alcance. Y mientras los cascos retumbaban con renovada fuerza, anunciando la inminencia de la batalla, un susurro mortal se deslizó entre el viento nocturno, helando la sangre y encendiendo la llama de un misterio aún por descubrir. Alguien entre nosotros ha elegido vender el alma de la frontera, y la sombra que trae no conoce piedad. El disparo ardió en la penumbra, un estallido que dividió la noche y lanzó un eco que pareció congelar por un instante el latido angustiado que envolvía el rancho. La puerta vibró bajo la fuerza del impacto, pero no cedió, lejos de romperse. Ese golpe sólido fue el inicio de una tormenta silenciosa que se tejía en cada respiración contenida de los presentes. El guerrero apache sintió el ardor de la herida atravesar su costado con un punzante roce, como si el dolor hirviera en sus venas, y sin embargo permaneció inmóvil, una sombra potentemente tensa que luchaba entre la muerte y el deber de resistir por sus hijos. Sus hijos gemelos, casi invisibles bajo la mesa desvencijada, estrechaban sus manitas alrededor de la figura materna en un silencio roto por el incesante batir de sus corazones. La viuda, firme ante la adversidad, murmuró órdenes mudas con solo la mirada, esa lengua muda que habla con la urgencia de la sobrevivencia. Desde fuera, la respiración pesada y el resoplar de los caballos señalaban que la patrulla no se rendiría sin enfrentarse a un adversario. Los golpes en la madera se sucedían, un tambor que anunciaba la llegada inevitable del conflicto. Pero entonces, entre ese caos expectante, un sonido rompió la línea de tensión. Un aullido de ultratumba, profundo y resonante, vino a envolver el valle como el suspiro ancestral de una tierra que aún habla a quienes saben escuchar. Los hombres en el exterior detuvieron sus embates. Miradas sombrías se clavaron en la espesura más allá del horizonte. Ojos brillantes e implacables surgieron entre los árboles, figuras que parecían más sombras que cuerpos.
guardianes silenciosos de secretos olvidados. Estos no eran simples guerreros en búsqueda de un fugitivo. Eran la fuerza viva de una historia que susurraba con furia y tristeza. El guerrero apache sintió un fuego interior renacer con más intensidad que la herida que le sangraba. Sabía que la batalla que esperaba no sería solo de cuerpos y armas, sino de almas enfrentando el peso de viejas deudas y nuevos juramentos. Sus hijos, frágiles pero fuertes a la vez, se aferraban instintivamente a él, ofreciendo una fortaleza que no necesitaba palabras para comunicarse. La viuda, con el ceño fruncido y el alma encendida, dio un paso firme para reforzar la madera que defendía su refugio. Cada gesto suyo era un desafío silencioso a un destino que parecía escrito en renglones de fuego y desolación. Sus años de soledad y trabajo forjaban en ella una resistencia que ninguna tormenta lograría doblegar tan fácilmente. Un golpe seco y violento sorprendió a todos, esta vez contra una de las ventanas laterales. Una sombra intentó colarse por el resquebrajado cristal, pero una bala rápida le cortó el paso, dejando escapar un quejido apagado entre la oscuridad. Los rostros en el interior del rancho se tensaron. Sabían que la batalla apenas iniciaba y que cada segundo contaba en esa danza precaria entre vida y muerte. Mientras el viento apagaba por un momento las llamas del fuego, una figura emergió lentamente del bosque. Una mujer envuelta en pieles ásperas y ojos que portaban el peso de generaciones enteras. Su presencia era como una calma tempestuosa, una voz que proclamaba un desafío distinto a la violencia inminente. Su palabra resonó firme y clara, arrastrando el silencio con una promesa: «No es aquí donde debe romperse esta noche». Esa frase suspendió el aliento de ambos bandos. Las armas titubearon. Las miradas se cruzaron buscando en el otro una respuesta, un movimiento que justifique la tregua aunque fuera momentánea. La viuda comprendió entonces que esa no era solo una visitante inesperada, sino un giro en el destino que podía inclinar la balanza hacia la salvación o hacia una traición aún más profunda. Los niños, levantando la vista desde su refugio, sintieron el extraño alivio de un instante donde la muerte parecía retroceder. Pero el leve acto de paz fue efímero. Un grito de mujer cortó el aire con la desesperación atravesada en cada nota, como el lamento de una tierra que sangra. Aquella voz rompió el equilibrio frágil que la noche había logrado. La viuda y el guerrero intercambiaron miradas, el miedo y la determinación tallados como surcos profundos en sus rostros. Sabían que la traición nacía en ese grito y que nadie podría estar seguro hasta dónde llegaría la sombra que comenzaba a extenderse entre ellos. El pulso del sendero se aceleró. Los cascos resonaron con tal fuerza que parecía que la tierra misma vibraba bajo sus pisadas. La batalla por la vida, la lealtad y la verdad ya no se limitaba a las tablas gastadas del rancho. Había trascendido hacia lo más oscuro de la frontera. Y entonces, cuando el viento se llevó los últimos restos de silencio, esas palabras se deslizaron entre la oscuridad como una sentencia imposible de ignorar. Alguien entre nosotros ha elegido vender el alma de la frontera, y la sombra que trae no conoce piedad. El estruendo del disparo aún vibraba en el aire, mezclándose con el retumbar de los cascos que se acercaban implacables. La dor principal del rancho tembló bajo los continuos golpes que parecían querer derribar mucho más que simple madera vieja. Querían quebrar la última esperanza. El guerrero apache, encorvado por el dolor, aferró con fuerza la mano de uno de sus hijos mientras la viuda avanzaba hacia la ventana rota, donde un débil resplandor alumbraba sombras amenazantes. El fuego crepitaba débil,
proyectando parpadeos sobre los rostros tensos. El viento seco filtraba un aroma a tierra removida y pólvora que anunciaba no solo la proximidad de la patrulla, sino la inminente fractura entre el pasado y un presente precario. Cada segundo creaba un peso insoportable en el pecho del guerrero, donde la herida abierta ardía, pero no disminuía la tensión que lo mantenía erguido. No había espacio para la rendición. Los niños, temblorosos y silenciosos, se abrazaban bajo la mesa, aferrados a un pequeño talismán de madera que parecía absorber el miedo, aunque sus ojos reflejaban el brillo del fuego y el error que acechaba en la noche. La viuda, con la escopeta apretada contra el pecho, dio un paso atrás hacia la pareja, buscando transmitir sin palabras la promesa de resistencia. Un golpe más fuerte sacudió la puerta, casi quebrándola. Antes de que pudieran reaccionar, una voz áspera y ordenada rompió el silencio. «Guerrero traidor, entrega a los niños y termina esto aquí mismo». La arrogancia y la dureza tras esas palabras parecían hechas para aplastar cualquier vestigio de esperanza. Pero ningún sonido respondió, solo la respiración contenida y el latido acelerado que parecía multiplicarse en el espacio reducido. Los ojos del guerrero se fijaron en la puerta con una mezcla de furia y resignación, la carga del exilio y la acusación de traición ancestral que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra y que paralizó a todos, incluso a la patrulla afuera. Las figuras humanas comenzaron a transformarse en sombras difusas que emergían entre los árboles, no simples guerreros, sino vestigios de un tiempo más antiguo, portadores de secretos que ninguno de los presentes podría ignorar. La viuda apretó los dientes y reforzó con la tranca la puerta desgastada, dibujando en su mente un plan tan frágil como la madera, pero tan firme como el espíritu que se negaba a ceder. No había armas suficientes para enfrentar esa tormenta, solo la voluntad fraguada en años de soledad y lucha. El rancho no sería solo refugio, sino baluarte. El guerrero alzó la mirada hacia la viuda, y en la penumbra sus ojos se cruzaron con un entendimiento silencioso. El valor que quedaba no era para él solo, sino para proteger a esos pequeños, los trigémeos, frágiles portadores de un legado que aún no podían comprender, pero que el futuro de la frontera aguardaba. Un golpe seco contra una ventana lateral los hizo sobresaltarse. La sombra de un hombre se proyectó intentando ingresar, pero un disparo certero y breve silenciaron la amenaza antes de que sus pasos trajeran el caos. La tensión enmudeció por un instante, pero fue reemplazada por algo más profundo, un temblor en el aire que precedía la tormenta mayor. Entonces emergió entre las sombras una figura femenina, envuelta en pieles agrietadas por él. Desierto, con ojos que reflejaban siglos de historia y dolor. Su voz, firme y resonante, cortó la inminencia de la batalla. «No es aquí donde debe romperse esta noche». El eco de sus palabras suspendió el aliento. Las armas vacilaron por un instante y las miradas se entrecruzaron entre la incredulidad y la esperanza. En esa pausa, la viuda vio en ella la llave para un enigma que podría decidir entre la destrucción y la salvación. Un misterio oculto bajo capas de rencor y silencio. Los niños levantaron la vista desde su escondite, percibiendo esa extraña tregua con la inocencia de quienes aún no entienden que en la frontera la paz siempre es un preciado interludio. Pero la calma se quebró violentamente, cuando un grito desgarrador surgió del bosque. Un lamento que parecía arrancado del alma misma de la tierra, cargado de advertencia y desesperación. El guerrero y la viuda compartieron una mirada donde convergieron el miedo,
la determinación y la fragilidad de esperanzas sostenidas con hilos demasiado finos. Sabían que ese grito no solo rompía el silencio, sino el equilibrio, y que entre susurros nacía una traición que nadie esperaba. Pero todos temían. El retumbar de cascos se intensificó. La tormenta humana se aproximaba con renovada fuerza, y en medio de ese torbellino de destino y furia, un susurro helado atravesó el viento como una sentencia. Alguien entre nosotros ha elegido vender el alma de la frontera, y la sombra que trae no conoce piedad. El impacto del disparo resonó en la quietud del rancho, con un retumbo que hacía vibrar las viejas tablas y estremecía el aire cargado de tensión. La viuda apretó el cañón de la escopeta, mientras sus ojos escrutaban la oscuridad más allá de la puerta, conscientes de que era solo el preludio del asalto que ya se cernía sobre ellos. Los sollozos apagados de los trigémeos reverberaban en el pecho del guerrero apache, que sentía el calor punzante de su herida, llena de fiebre y desesperación. Cada latido de su corazón era una batalla contra el miedo y la incertidumbre. Sabía bien que la lealtad de la tribu se había convertido en un puñal afilado contra su espalda. Pero la sangre que corría por sus venas le reclamaba coraje para proteger a sus hijos y a aquella mujer que sin palabras había decidido jugárselo todo para desafiar la furia ancestral. Un nuevo golpe retumbó en la madera, esta vez acompañado del crujir de la tranca que cedía poco a poco. La voz autoritaria volvió a abrirse paso, un grito que cortaba la noche y ordenaba una rendición imposible. Pero la viuda, con las manos firmes y la respiración sincopada, lanzó otro disparo, una respuesta definitiva que incendió la oscuridad y marcó el inicio irreversible de la confrontación. En ese instante, el ulular profundo del bosque volvió a elevarse, como el lamento de una tierra que no olvidaba. Desde las sombras emergieron figuras, envueltas en sombras más densas. Sus ojos centelleantes brillaban como fuego hosco entre los árboles. No eran simples soldados, sino guardianes de una historia que aún despertaba con furia contenida. El guerrero, a pesar del ardor que le atravesaba el cuerpo, se levantó lentamente, sus dedos buscando la mano de la viuda, transmitiéndole con ese contacto la firmeza para enfrentar la tormenta que se abalanzaba sobre ellos. Los trigémeos, aunque aún pequeños, sostenían una fuerza invisible, un legado intacto que resonaba en el silencio roto por la amenaza. La viuda cerró con fuerza la puerta y reforzó la tranca con un viejo tablón que supo resistir tormentas pasadas. Cada gesto suyo era un acto de desafío contra un mundo que parecía determinado a devorarlos. Ella había aceptado que la frontera no era solo un lugar geográfico, sino un espacio donde la lealtad se probaba a fuego y donde la traición podía ocultarse en las manos más cercanas. Un golpe seco hizo vibrar una ventana lateral, y allí apareció la forma amenazante de un hombre intentando forzar la entrada. La viuda no dudó y con un disparo certero lo hizo retroceder, silenciando un gemido que se desvaneció en la noche. En ese preciso momento, una figura emergió del bosque, envuelta en pieles, con una presencia que parecía nutrida por siglos de historias y dolor acumulado. Sus ojos eran pozos profundos donde ardían los ecos del pasado y la silente determinación del presente. No es aquí donde debe romperse esta noche, sentenció con voz clara, atrayendo todas las miradas. El silencio se extendió como un mantón pesado entre ambos bandos,
Las armas se detuvieron, las respiraciones se contuvieron. La viuda comprendió en ese instante la gravedad y la oportunidad que traía aquella mujer. Un hilo de esperanza que podía salvarlos o condenarlos aún más. Desde sus escondites, los trigemios levantaron la vista por un momento, sintiendo esa pausa tan extraña como inesperada. Pero la tregua fue efímera. Un grito desgarrador rompió la calma, proveniente del bosque, un lamento cargado de desesperación y advertencia que atravesó el aire seco como un puñal invisible. Ese clamor destrozó la frágil confianza que se había tejido, dejando al descubierto que la traición ya germinaba entre ellos, un veneno oculto listo para desatarse. Los ojos del guerrero y la viuda se encontraron, atravesados por la mezcla de miedo, aflicción y la dura certeza de que nada sería igual después de esa noche. Sabían que la tormenta no era solo externa, sino una batalla interna que pondría a prueba no solo sus vidas, sino también la lealtad y la fortaleza de aquel pequeño refugio. Entonces el retumbar de cascos volvió a crecer, marcando el avance inexorable de la patrulla, esta vez más implacable, como si la frontera misma clamase su pago en sangre y verdad. Y entre las sombras que se arremolinaban alrededor del rancho, llegó una susurrada sentencia que cortó el aire como un filo. Helado. Alguien entre nosotros ha elegido vender el alma de la frontera, y la sombra que trae no conoce piedad. El estallido del disparo aún retumbaba en las paredes del rancho cuando la violencia rugió por fin entre la madera y el polvo. Los árboles cerca temblaron al compás de los cascos, cuyas sombras danzaban oscuras y amenazantes en el perímetro. La viuda apretaba la escopeta, la mirada afilada y el cuerpo tensado como un arco a punto de soltar la flecha. Al otro lado, el guerrero apache sostenía a sus hijos gemelos contra sí, mientras la sangre escurría lenta desde una herida que quemaba con la furia de un fuego invisible. Un segundo disparo rompió el silencio, esta vez para obligar al enemigo a retroceder momentáneamente. Pero fuera, el ulular del bosque creció, envolviendo el rancho con ecos lejanos y ancestrales. Una llamada sin tiempo que retumbaba en las venas de la tierra. Figuras emergían entre las sombras, y no parecían meros hombres, guardianes envueltos en la memoria de siglos, ojos centelleantes llenos de promesas y rencores que no conocían la paz. El guerrero, pese al dolor que le cortaba la respiración, se incorporó apenas, con la firmeza del que no se rinde aunque el odio lo persiga. Sus dedos buscaron los de la viuda, un ligero roce que transmitió una alianza naciente, que desafiaba asesinatos y exilios, que desafiaba la furia ancestral. Los niños, pequeños guardines del legado, se aferraban al pecho de su padre con una valentía que aún no comprendían plenamente, pero que iluminaba la habitación enterrada en sombras. La viuda fortaleció la tranca de la puerta, mientras voces y gritos se confundían con el ruido quebradizo del fuego. Cada gesto suyo era un acto de desafío contra el destino, un juramento sin palabras hecho con sudor y temor contenido. El mundo fuera de aquellas paredes parecía un abismo de furia y juicios rotos, pero dentro, esa madera vieja era la última frontera de aquel pequeño refugio. Un golpe seco sacudió una ventana lateral. Una sombra intentó penetrar, pero un disparo certero y breve detuvo su avance en un suspiro ahogado. La tensión creció, la lucha se inflaba como un pájaro negro, que, con alas desplegadas, amenazaba con tragarlos a todos. De pronto una silueta emergió del bosque, una mujer cubierta de pieles gastadas, con ojos que llevaban el peso de generaciones y siglos
en calma fría. Su voz, firme y autoritaria, cortó la inminencia del choque. No es aquí donde debe romperse esta noche. Las armas vacilaron, las miradas se cruzaron, y un suspiro suspendido atravesó el aire seco. La viuda entendió, sin pronunciar palabra, que esa aparición era más que un factor inesperado. Era la llave que podría abrir una puerta hacia un enigma oscuro, un giro salvador o la sentencia definitiva. Los trigemios alzaron los ojos por un instante desde su refugio. La paz, aunque tenue, latía en ese instante. Pero fue pasajera. Un grito desgarrador emergió del bosque. Un clamor que era más que miedo. Era un presagio. Un lamento que quebró la tregua y sembró la simiente amarga de la traición, germinando entre sombras que se fundían con la noche. El guerrero y la viuda compartieron una mirada donde ardían el miedo, la esperanza rota y la inflexible decisión de resistir. Sabían que esa nueva amenaza, disfrazada de grito, era un punto de no retorno. La tormenta que se avecinaba no solo tomaría vidas, sino que pondría en riesgo aquello que apenas lograban proteger: la frágil alianza, la esperanza con nombre de niños y el último refugio contra la furia tribal. El estrépito de cascos volvió a subir, lento y determinante, como si la tierra misma retumbara para anunciar el juicio final. La sombra de la patrulla se alzaba, implacable, y con ella se arrastraba el peso de acusaciones y de secretos enterrados bajo la arena. Un susurro rompió el viento como un filo cortante, helando la sangre y adhiriendo una nueva sentencia al destino de todos. Alguien entre nosotros ha elegido vender el alma de la frontera, y la sombra que trae no conoce piedad. La puerta resistía, vibrando bajo el embate decidido de la patrulla, que ya no retrocedía. El temblor en las manos del guerrero apache se hacía más tenue, sustituido por una determinación férrea. Sus ojos, ardientes, se encontraron con los de la viuda. No era solo la lucha por la vida, era el combate por el alma que compartían, de dos mundos que buscaban, pese a todo, un puente donde construir un futuro. Los pequeños trigemios, acurrucados bajo la mesa, sintieron que el aire se cargaba de un silencio agudo, como la calma inmediata antes de la tormenta. Sus miradas infantiles revelaban la inocencia, pero también la fuerza silenciosa de quienes guardan un legado aún por descubrir. Un nuevo golpe estremeció la madera. La patrulla ya no demandaba solo rendición, querían arrebatarlo todo. Entonces el aullido ancestral volvió a elevarse. La voz de la mujer surgida de las sombras resonaba ahora con mayor autoridad, y los guerreros que la seguían comenzaron a avanzar, no como arrasadores, sino como custodios que reclamaban justicia, sí, pero también verdad. La viuda tomó aire, cada músculo dispuesto a resistir. En un movimiento tácito, el guerrero le indicó que los niños la siguieran al lugar seguro que había preparado. Sabían que el rancho era su última barricada, un refugio frágil contra la oscuridad que se cerraba. El tiempo se comprimió en segundos eternos, el tamborileo de cascos y el crujir de madera dando paso a un diálogo invisible entre dos fuerzas que se reconocían. Heridas y esperanzas entrelazadas. Un niño, con voz casi inaudible, preguntó desde la penumbra: «Padre, ¿seremos libres?». El guerrero apretó suavemente su pequeña mano, recordando todas las historias que lo habían traído aquí, el precio de la traición y el peso de la redención. «Libres», susurró, «si mantenemos viva la luz que nadie podrá apagar». Su voz, firme, fue un faro que atravesó la oscuridad del rancho.
La mujer envuelta en pieles avanzó, haciendo un gesto para que la patrulla detuviera su empuje. «Este lugar guarda secretos más antiguos que la ira», dijo, alzando la voz para que todos escucharan. «No es la sangre ni la pólvora lo que decidirá esta noche, sino la verdad que yace enterrada bajo la mirada de la luna». Los guerreros de la tribu retrocedieron un paso, dejando un espacio donde la esperanza y la memoria podían hablar. La viuda cruzó la distancia que la separaba de la puerta y con un gesto firme invitó a poner fin a la violencia. Desde la orilla del bosque llegó un susurro cargado de historia, la confesión de un viejo guardián que, apartándose del silencio, reveló el gran secreto. El guerrero no había sido un traidor, sino un protector del linaje y de un legado que la tribu temía, pero necesitaba reencontrar. La pasión y la furia dieron paso a una tregua profunda, dolorosa, pero sincera. El pasado se desnudó ante la realidad, y en ella la viuda. El guerrero y sus hijos encontraron un inesperado refugio. La noche se volvió cómplice y testigo de cómo dos mundos fracturados comenzaban a unirse, escribiendo un nuevo capítulo donde la supervivencia era también reconciliación y respeto. Los trigémeos, ahora seguros entre los brazos decididos de su padre, y las manos endurecidas de la viuda, se erguían como símbolos silenciosos de esperanza. La frontera dejaba de ser un abismo de odio, para convertirse en el umbral de un pacto sellado no con armas, sino con la voluntad y el valor de quienes elegían abrazar la verdad. El fuego crepitó más suave, iluminando los rostros que se alzaban bajo la luna creciente, mientras la sombra de la tribu, antes implacable y vengativa, se disolvía en murmullos de aceptación. Y en ese instante, entre la calidez del rancho y la vastedad del desierto, el guerrero apache susurró una promesa. Aquí, donde la tierra sangró, comenzará la paz que nuestras voces anhelaban. La viuda, con el rostro iluminado por la esperanza y la batalla ganada, apretó la mano del guerrero y miró al horizonte, donde los primeros rayos del alba comenzaban a disipar la noche. El destino había sido sellado, no por la espada ni el fuego, sino por los lazos construidos en medio del desierto, por el coraje de quienes se atrevieron a desafiar la tormenta. Y mientras el sol nacía, bañando de luz el rancho y sus habitantes, una nueva historia comenzaba, una historia de resistencia, unión y redención, tejida con la fuerza indómita de la frontera y el espíritu indestructible de la familia. El silencio por fin se tornó reconciliación, y la frontera, testigo incansable de 1000 conflictos, se preparaba para acoger un futuro, donde la humanidad por fin tendría la última palabra.